Muy bien, buenas noches de nuevo y vamos con esa información relevante que tantas noches ofrecemos en torno a por qué esto cuesta tanto y por qué las víctimas, desgraciadamente, no zafan a la primera de estas relaciones tóxicas. En este caso hay que volver a hacer referencia de esas capacidades que tienen estos personajes de inducir mediante el propio maltrato, sí, pero también mediante una estrategia dual inicial de bombardeo amoroso que da lugar después, en una segunda fase más dolorosa, a un despertar crudo y amargo de la víctima en esa fase de denigración que los psicópatas proyectan y que hacen sufrir tanto y generan también la disonancia cognitiva. Generalmente la víctima del amor cero se encuentra en una especie de trance, diríamos un encantamiento, así lo trasladan los cuentos que en la tradición oral y en la tradición de lo que hemos ido contando a nuestros niños cuando eran pequeños para intentar inocularlos contra este peligro psicopático que en la sociedad existe desde hace siglos, ¿verdad? Y es la idea de cómo inducen un tipo de estado alterado de conciencia que hace que las víctimas carezcan, entre comillas, de su total libertad, de su total libre albedrío y estén como una especie de sensación de vivos muertos a la vez. Muchas víctimas reportan aquello de se sienten como zombies, como muertos vivientes. En los cuentos de Blancanieves y otros cuentos, la víctima del trance psicopático está en un hechizo, en un encantamiento, bajo el influjo de alguna mala arte, de una malvada bruja o del personaje tóxico, y esto hace referencia, por supuesto, a cómo inducen este estado de la víctima en el que ésta no está exactamente igual que en un estado ordinario y por eso pues es tan difícil, por un lado, entender lo que le está ocurriendo y mucho más difícil zafarse de esa situación dolorosa y tóxica que no termina. Hoy vamos a explicar un poco una serie de claves, de tecnologías que os van a servir para, por un lado, despertar y, por otro lado, algunas claves de recuperación y de recuperación, entre comillas, del estado normal de conciencia de la víctima, que es lo que siempre se trata en la rehabilitación del amor cero. Volver a ser la persona que era antes de ese trance psicopático amoroso es el objetivo que buscamos con estas tecnologías. En general, solemos recomendar, para evitar fenómenos como la disonancia cognitiva o la amnesia perversa, que ya hemos explicado en este canal profusamente, que la víctima lleve un registro lo más detallado posible y por escrito de las cosas que está viviendo o que ha vivido. A esta estrategia o técnica de llevar un registro la hemos denominado el catálogo de los horrores. En el libro Amor Cero hay un capítulo dedicado a este syllabus horrorum, este catálogo de horrores que está en el capítulo 13, que podéis encontrar pues relatado ahí, y es la posibilidad de llevar una posición de conciencia, de recuerdo permanente, de saber lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, y de aprender de esas situaciones lo que nunca más debéis volver a permitir, lo que nunca más debéis volver a asumir como normal, como banal, como trivial en una relación, es decir, buscar describir y concretar los hechos dolorosos, los hechos traumáticos que habéis vivido y que obviamente no queréis volver a vivir. De tal manera que siempre que reconozcas que vuelve a ocurrir algo así en una nueva relación o en una nueva posible pareja que pueda aparecer, recordarás que nunca más querrás estar o tener una relación con alguien que te recuerde las cosas que has sufrido en este catálogo de horrores que debes llevar por escrito. Generalmente en ese catálogo de horrores aparecen cosas como las que voy a relatar ahora y lo tenéis en el libro Amor Cero, capítulo 13. Por ejemplo, el hecho de que no está nunca a tu lado en los momentos difíciles, en los momentos de crisis personal, en los momentos de naufragio, incluso cuando hay broncas o desencuentros o conflictos, las estrategias de desaparición sin dejar rastro. El hecho de que no asumen la más mínima responsabilidad respecto a la vida en común, la vida en pareja, los gastos, la limpieza, los consumos, las facturas. Ved cómo el estilo de vida parasitario se convierte en una especie de ley del embudo para la víctima. El hecho de que este tipo de personajes piensan que quien se preocupa por el otro es alguien débil, estúpido,
dependiente, blando, emocionalmente inestable o despreciable, precisamente por esa dedicación. El hecho de que suelen derramar lágrimas de cocodrilo, es decir, que no generan verdaderas emociones y por tanto esas emociones no son genuinas, son puras simulaciones, son estrategias dramáticas, una actuación para inducir el juego de la piedad, la compasión, la conmiseración o el perdón de la víctima y volver a empezar de nuevo el ciclo de abusos. El hecho de que no se preocupe nunca por las cosas que te atañen, tus fechas importantes, tus aniversarios, cumpleaños, el hecho de que no practique ningún tipo de reciprocidad positiva a aquello que tú haces por él o por ella. El hecho de que te ha obligado a convertirte en una especie de investigador privado debido a extrañas e inquietantes conductas erráticas que no puedes comprobar sino a base de monitorizar, controlar, espiar de alguna manera su vida y su comportamiento. El hecho de que desaparece, se marcha, se va, te evita, no quiere estar contigo, prefiere estar en otras situaciones, con otras personas y por tanto esa estrategia evitativa se canaliza en forma de variadas formas y pretextos que siempre tienen la misma materialización, el dejarte abandonada o tirada una y otra vez. El hecho de que tiene una relación, un historial de relaciones anteriores, relaciones que han terminado del mismo modo, personas que han quedado destruidas, abandonadas, tiradas. El hecho de que no se siente responsable ni culpable por nada de lo que hace, mucho menos avergonzado por ello. El hecho de que se alinea sistemáticamente contra ti, con tus adversarios o enemigos, te menosprecia, habla mal de ti a tus espaldas. El hecho de que intenta envenenar a otras personas contra ti cuando eso le conviene. Cómo utiliza el sexo como estrategia o herramienta de control. Cómo rompe continuamente sus promesas, especialmente sus promesas de cambio, sus pactos, los acuerdos a los que lleva y no es fiable en la palabra dada ni en los compromisos que adquiere contigo. El hecho de que no respete tus espacios, tu intimidad, tus pertenencias personales, tu tiempo personal. El hecho de que se agobie o hace un mundo cuando le pides el menor favor. El hecho de que te aparta de tus amigos, destruye tus vínculos sociales con otras personas, te aparta de tu propia familia, simula inicialmente que solo él o ella es tu amigo o conocido y por tanto va aislando en esa estrategia de dejarte desconectado de tu entorno social. El hecho de que tiene una pléyade de exparejas a las que denomina como personas inestables, taradas, piradas, narcisistas, psicópatas, borderlines, etc., cuando lo que más cierto es que el psicópata o el narcisista es él el que está haciendo esa descripción. Generalmente puede ocurrir que no cuente nada de su pasado. Ocurre que corta la comunicación contigo durante horas sin dar explicaciones o razones para ello. Te echa en cara o te reprocha tu dependencia, tu comportamiento emocional, generado generalmente por esas conductas erráticas. El hecho de que te traiciona, te engaña, te miente sin hacerse el más mínimo problema moral. El hecho de que no parece tener amigos cercanos de los que pueda hablar, sino muchos conocidos, pero de una manera muy superficial. El hecho de que invade tus límites personales sin respetarlos, a pesar de tus protestas. El hecho de que nunca está disponible para ti en tus momentos importantes, que tiende a crear el caos desde el inicio, que le aburre la rutina, se aburre de la vida de todos los días, que no es constante en sus trabajos, dedicaciones o resoluciones, el hecho de que crea dolorosas sensaciones de ansiedad en ti de manera recurrente, el hecho de que nunca te apoya en lo que haces y parece menospreciar todos tus puntos de vista, el hecho de que practica un juego personal, es decir, unir sin el otro a la consecución de sus objetivos de manera sistemática, el hecho de que te bombardea de amor al principio para pasar después a darte caña, menospreciarte, denigrarte, triangular con otros o directamente traicionarte, cómo tiene fascinación por el romanticismo superficial, el fetichismo sexual, a veces la pornografía, el hecho de que nunca juega en equipo contigo, como un compañero leal, nunca está a tu lado y siempre tiene una agenda encubierta que encubre fines particulares, egoístas,
que te envidia o te desprecia o te denigra y te maltrata, pues le recuerdas a la persona que nunca el psicópata podrá ser. El hecho de que le molesta especialmente que tengas cualidades morales como la lealtad, la sinceridad, la honestidad de vida, cosas que sabe que nunca podrá alcanzar. El hecho de que vive parasitariamente de ti, no solamente de tu dinero, de tu energía, de tu esfuerzo, de tu apoyo social, profesional, y que no solamente no te lo agradece, sino que te desprecia y siente que todo se le debe en un narcisismo sin final y que no tiene obviamente ninguna gratitud o reconocimiento a lo que estás haciendo por él o por ella. Este catálogo de horrores es un recordatorio de realidad y quien ha sufrido una relación con un psicópata, una relación de amor cero, sabe perfectamente que estas situaciones son recurrentes, pero al mismo tiempo van olvidándose. Van borrándose puesto que el trauma y el dolor asociado al trauma lleva a la mente a un estado de amnesia, de pérdida del recuerdo, y por eso es importante mantener a la vista este catálogo de horrores que yo suelo recomendar escribáis y mantengáis a la vista repasándolo periódicamente y añadiendo las nuevas cosas que van apareciendo y se van añadiendo a estos horrores. Hay que desarrollar a partir de ahí una estrategia decidida de intentar plantearte una recuperación. Quien comparte su vida con un psicópata es una especie de zombie, de muerto viviente, que generalmente está muerto y no sabe que lo está. Y por eso las víctimas de psicópatas viven una doble vida, una esquizofrenia, siempre en el delgado filo y la delgada línea que separa lo que cree que está ocurriendo, lo que sabe, por otro lado, que está ocurriendo y lo que espera o teme que no esté ocurriendo. Y esa constante incertidumbre desde el principio genera una sensación de desrealización próxima a la locura que desestabiliza enormemente a las víctimas. Tenéis que asumir desde el principio que necesitáis una recuperación especial y eso pasa por una serie de aceptaciones que pueden ser dolorosas y que yo voy a recordaros en estos momentos. Primero, debéis admitir que habéis admitido o asumido una relación tóxica que por otro lado se ha convertido en una carga inaceptable. Tenéis que empezar por reconocer que no deseáis ya más llevar esa carga y que tenéis que poner todos los medios, aunque de momento no sepáis cómo, para quitaros de encima ese tipo de relación tóxica. Segundo, tenéis que reconocer que cualquiera de vosotros tiene toda la fuerza interna para realizar esa sanación y el cambio que quiere en su vida. Tercero, tenéis que aprender a confiar en vuestros amigos, en aquellos que os apoyan, amigos, terapeuta, coach y muy especialmente en lo que después diré, en tu propio consejo de sabios que vas a tener que crear. Debes reconocer que sin darte cuenta el trauma generado por el amor cero te lleva a juzgarte, a criticarte, a avergonzarte o incluso a menospreciarte a ti mismo y que esa sensación que tienes de no valer, de no merecer, de no servir es consecuencia no de una dimensión o rasgo interno propio, sino del daño que te han infligido. Debes admitir que a veces estás intentando recuperar una relación que no tiene posible futuro y que te fuerzas a ti mismo indebidamente más allá de cualquier límite de resistencia o de paciencia humana. Debes elegir abandonar las viejas formas de pensar y cambiar comportamientos propios que no quieres ya tener en tu vida e inadmitir los comportamientos que la otra persona sigue desarrollando, sigue desplegando con una tolerancia que facilita ese despliegue y que te lleva a una cada vez mayor indefensión. Debes reconocer que esta situación puede haberte dañado y que quizás necesites ser curado con estrategias técnicas o tecnológicas propias de la terapia postraumática y que por eso aceptar esta verdad puede ser humillante, puesto que el daño psicológico puede ser muy elevado, muy intenso, pero hay que aceptar la verdad última y de esa humildad es desde la cual puede venir y solamente la sanación. Debes darte permiso para cerrar el pasado y ya que no pudiste elegir, no elegiste ser víctima, ahora que empiezas a ser consciente, comenzar a elegir recuperarte y dejar de serlo. En esta estrategia de salir de una relación tóxica, despertar y poner los medios para escapar de ella,
es muy importante reconocer que solamente salir de las mecánicas y dinámicas defensivas, salir de las reacciones automáticas, salir de los programas, de los metaprogramas, a veces de los guiones tóxicos de vida, puede llevarte a elegir lo bueno para ti a largo plazo. Solía decir René Girard que solo aquello que se conoce y se sabe sale del inconsciente. Y para muchas víctimas el no poder hablar, el no poder relatar, el no poder describir y ni siquiera a veces escribir acerca de lo que le ocurre, tiene emocionalmente como resultado un proceso de somatización. Es importante canalizar esa energía del trauma y del dolor a través de la escritura, a través de algo que permita una expresión verbal, sabiendo que todo aquello que no se verbaliza puede tener o puede correr el riesgo de somatizarse. Muchas personas con trauma relacional, con trauma complejo, desarrollan los primeros síntomas de ese estrés postraumático en forma de reacciones psicosomáticas, que son la expresión psicológica a través del cuerpo del trauma que están viviendo, y por eso es importante que todo aquello que no verbalizas debes saber tarde o temprano se terminará somatizando. Puede ser útil que escribas o vayas escribiendo para ti mismo la historia de ese vínculo psicopático, pero no solamente la historia de los hechos, puesto que estos tienen relevancia, pero no es lo más importante, sino también un registro escrito de aquello que vas viviendo, de esas decepciones, de esa sensación de traición, de ese mare magnum que estás atravesando emocionalmente en cada momento, sabiendo que escribir y describir verbalmente lo que te está ocurriendo y lo que estás sintiendo tiene la virtud de evitar el proceso de somatización. Es imprescindible, por tanto, que seas capaz de contarte a ti mismo por escrito y que seas muy específico respecto a aquello que está ocurriendo, a aquello que estás sintiendo, pero mucho más claro y concreto, que seas claro respecto a lo que quieres y no quieres en la relación o en una relación a futuro a partir de ahora. En concreto, en esa estrategia de escribir y de relatar verbalmente, es importante que identifiques las conductas prohibidas de base, aquello que nunca más puedes ni debes hacer en una relación, las conductas que te atañen a ti, ese margen de tolerancia, esa banalización del maltrato, esos abusos que has dejado quizás pasar demasiado tiempo sin darles la relevancia, dejando que se instalen y que se conviertan en una dinámica, en una tónica habitual. En segundo lugar, crear una lista de límites infranqueables en la relación. A partir de ahora, lo que nunca más puedes permitir en una relación. La lista concreta de los límites que deben ser observados alrededor de actividades y de relaciones que podrían poner en riesgo tu recuperación y que no ayudan en absoluto a esta. Debes decidir también y concretar qué esperas y qué quieres elegir para una relación. ¿Cómo sabrás si una relación es exitosa? ¿Qué criterios tendrás para comprobarlo cada día? Un criterio, por ejemplo, puede ser despertarte cada día más feliz, más contento, sintiéndote seguro, despreocupado, sintiendo que tu vida tiene sentido, tiene felicidad, tiene buenas cosas. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.